En aquellos días de horror, cientos de miles de mujeres fueron arrastradas de sus hogares, marcadas para siempre por la depravación de la guerra. Lo que los libros de historia suelen omitir es la verdadera extensión de estas atrocidades, las cifras que se silenciaron y los traumas que persiguen a generaciones. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es la cara más oscura y deshumanizada de la Operación Barbarroja. La historia, a menudo, selecciona qué contar y qué ocultar, pero pocas veces se detiene a examinar el verdadero costo humano de la guerra, especialmente cuando ese costo recae sobre los más vulnerables. Hablamos de una campaña militar de una escala inimaginable, donde la brutalidad no fue un efecto secundario, sino una herramienta sistemática. Aquí no te contaremos la versión edulcorada, sino la verdad cruda, la verdad que la vergüenza y el paso del tiempo intentaron borrar. Este es un relato de invasión, aniquilación, y de las innumerables vidas destrozadas por acciones que van más allá del campo de batalla. Te mostraremos cómo la Operación Barbarroja no solo fue una colisión de ejércitos, sino una avalancha de barbarie contra la población civil, un infierno desatado en el corazón de Europa. Quédate, porque desenterraremos los hechos incómodos, las vidas olvidadas, y la cicatriz imborrable que esta campaña dejó en la historia y en el alma de miles de personas. El 22 de junio de 1941, antes del amanecer, la Operación Barbarroja se desató sobre la Unión Soviética como un trueno apocalíptico, marcando el inicio de la confrontación militar más grande y sangrienta de la historia de la humanidad. No fue una invasión más, fue el choque brutal de dos ideologías irreconciliables, orquestado por un régimen nazi que no buscaba la victoria militar tradicional, sino la aniquilación total. La maquinaria de guerra alemana se puso en marcha con una fuerza sin precedentes: 3 millones de soldados, 3.500 tanques, más de 7.000 piezas de artillería y miles de aviones surcando los cielos orientales. Este ejército colosal no solo tenía la misión de desmantelar el poder soviético, sino de materializar la visión de Hitler de un espacio vital para la raza superior aria, lo que implicaba la esclavización, deportación masiva y, en última instancia, el exterminio de millones de eslavos, judíos y otras poblaciones consideradas infrahumanas. La invasión no era una cuestión de combate justo. Desde su concepción, estuvo empapada en una brutalidad inherente, diseñada para despojar al enemigo de su humanidad y justificar cualquier atrocidad. Las órdenes previas a la invasión ya delineaban una guerra de aniquilación, donde las reglas convencionales del conflicto carecían de sentido. El impacto inmediato en la población civil fue catastrófico. Millones de vidas que vivían sus rutinas diarias se vieron de repente sumergidas en un torbellino de terror, muerte y devastación. Ciudades enteras amanecieron bajo bombardeos implacables, aldeas fueron arrasadas y familias enteras fueron desplazadas o masacradas en el avance imparable de las tropas alemanas. La invasión fue, desde el primer instante, una guerra total, sin límites ni consideraciones humanitarias, donde la vida de los civiles soviéticos era considerada despreciable. La magnitud del ataque y la crueldad intrínseca de su objetivo transformaron el este de Europa en un vasto campo de exterminio. Detrás de esta ofensiva militar sin precedentes yacía una doctrina mucho más siniestra y perversa: la ideología nazi de aniquilación racial. Para Hitler y sus seguidores, la Operación Barbarroja no era simplemente una campaña para expandir el Reich, sino una cruzada ideológica para purgar Europa de lo que consideraban elementos inferiores y peligrosos. En la cima de esta lista estaban los judíos, a quienes el régimen había demonizado y culpado de todos los males de la sociedad europea, pero inmediatamente después venían los eslavos, considerados una raza subhumana, destinada a ser esclavizada o exterminada para dar paso a la colonización aria. Esta deshumanización no fue accidental. Fue una construcción cuidadosa y sistemática a través de años de propaganda implacable que presentaba a los soviéticos, y en particular a sus poblaciones eslavas y judías, como una horda bárbara e infrahumana. Esta visión del mundo, una retorcida jerarquía racial donde la vida de millones era considerada sin valor, es lo que permitió y justificó una violencia extrema y sin precedentes contra la población civil. Las órdenes que emanaban de la cúpula nazi no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza genocida de la guerra en el este. El Kommissarbefehl, la Orden de los Comisarios, emitida en vísperas de la invasión, estipulaba que todos los comisarios políticos del Ejército Rojo capturados debían ser ejecutados sumariamente. Esta orden eliminaba de facto cualquier pretensión de guerra honorable, transformando a los soldados enemigos en blancos legítimos de ejecución extrajudicial. Pero la brutalidad no se detuvo en los combatientes, se extendía, con saña, a los civiles. Se instruyó a las tropas alemanas a tratar a la población soviética con una crueldad extrema, justificando cualquier acto de violencia en nombre de la lucha contra el bolchevismo judío. Esto significaba que el asesinato en masa de civiles, la destrucción deliberada de aldeas y ciudades, y un sinfín de atrocidades se volvieron prácticas comunes, no excepciones. Las violaciones sistemáticas, aunque a menudo negadas o minimizadas por la historiografía alemana de posguerra,
fueron una parte integral de esta doctrina de terror. No eran simplemente actos aislados de depravación individual, sino una manifestación más de la política de deshumanización y aniquilación. Al negar la humanidad de sus víctimas, los perpetradores se sentían libres de cometer los actos más horribles, incluyendo la violación como una herramienta de guerra para humillar, aterrorizar y destruir la fibra social de las comunidades. Este método de guerra buscaba no solo la victoria militar, sino la destrucción total de una sociedad y una cultura que el régimen nazi consideraba enemiga existencial. La ideología proporcionó el permiso moral, el contexto racial y la justificación para una ola de violencia que arrasaría con todo a su paso, dejando una huella indeleble de sufrimiento y trauma. La creencia en la superioridad aria y la inferioridad eslava y judía no era una teoría abstracta, era el motor que impulsaba a millones de soldados a cometer crímenes impensables contra hombres, mujeres y niños, desatando un infierno calculado en nombre de una visión racista y expansionista. La aniquilación no era un daño colateral, sino el objetivo explícito. El avance inicial de la Wehrmacht fue fulminante, una marea de acero y fuego que barrió las débiles defensas soviéticas en los primeros días y semanas de la Operación Barbarroja. Las divisiones Panzer, la punta de lanza de la Blitzkrieg, penetraban profundamente en territorio soviético, creando vastas bolsas de soldados del Ejército Rojo que eran rodeados y aniquilados. Pero este avance vertiginoso no solo conquistaba kilómetros de tierra, arrastraba consigo una ola de terror y destrucción que convertiría cada pueblo, cada aldea, cada ciudad ocupada en un nuevo escenario de horror. A medida que las tropas alemanas se adentraban en la Unión Soviética, la población civil, que en muchos casos apenas comprendía la magnitud de lo que se cernía sobre ellos, se encontró de repente atrapada en el ojo de un ciclón de brutalidad inimaginable. En aquellos primeros días de la invasión, la línea entre el frente de batalla y la retaguardia civil se desdibujó por completo. La guerra de aniquilación proclamada por Hitler significaba que no había distinción entre combatiente y no combatiente, todos eran objetivos en una misión de exterminio. Las mujeres y las niñas, que constituían una parte significativa de la población civil, se convirtieron en blancos de una violencia sexual sistemática y profundamente traumática. En medio del caos y la dislocación, en las ruinas humeantes de los pueblos conquistados, o bajo la sombra de los tanques alemanes que pasaban, se desataron violaciones masivas. Estos actos no eran solo el resultado de la licencia del soldado en guerra, a menudo eran tolerados, y en algunos casos, incluso alentados por los oficiales, como parte de esa campaña de deshumanización y terror. Testigos forzados a observar, comunidades enteras presenciando la degradación de sus miembros, y la impotencia absoluta de las víctimas ante una fuerza invasora implacable. La atmósfera de terror que se instaló fue inmediata y asfixiante. Las noticias de lo que sucedía en los pueblos vecinos se extendían como la pólvora, llevando el pánico a quienes aún no habían sido alcanzados por el avance alemán. Fusilamientos sumarios de hombres por la más mínima sospecha, la quema de casas con sus ocupantes dentro, y la imagen recurrente de mujeres arrastradas de sus hogares, sus gritos a menudo silenciados por el rugido de los motores o el estruendo de los disparos, se convirtieron en la nueva normalidad. La falta de control, o la deliberada omisión de este, por parte de las estructuras de mando alemanas, liberó los instintos más oscuros en muchos soldados, transformando la guerra en una orgía de depravación. Los caminos estaban llenos de refugiados que huían despavoridos, dejando atrás todo lo que conocían, con la esperanza quimérica de encontrar seguridad en algún lugar. Pero la brutalidad los seguía, las columnas de refugiados eran a menudo atacadas, no solo por bombardeos aéreos, sino por patrullas terrestres que sembraban el pánico y perpetraban violaciones y asesinatos. Las escenas eran dantescas, cadáveres esparcidos por los campos, pueblos enteros reducidos a cenizas, y el constante lamento de aquellos que habían perdido a sus seres queridos. La vida en el este, bajo la bota nazi, se transformó en una lucha diaria por la supervivencia, donde la dignidad humana era pisoteada con saña. Las violaciones se convirtieron en una herramienta de subyugación, una forma de romper el espíritu de la población y de imponer una dominación absoluta. No había lugar para la compasión ni para la ley, solo la ley del más fuerte, la ley del invasor. El horror de estas primeras semanas sembró las semillas de una resistencia desesperada, pero también dejó una cicatriz profunda e indeleble en el alma de miles y miles de mujeres, una herida que la historia oficial tardaría décadas en reconocer, si es que lo hizo. En medio de esta marea de horror, miles de voces quedaron silenciadas, ahogadas por el terror y la vergüenza. Las mujeres y niñas que sobrevivieron a las violaciones llevaron cicatrices que iban mucho más allá de lo físico. Sus historias, aunque a menudo susurradas en la oscuridad, pintan un cuadro de devastación emocional y existencial que la historia oficial, durante mucho tiempo, optó por ignorar. Imaginen a una joven campesina, apenas una adolescente, cuyo pequeño pueblo fue engullido por el avance alemán. Presenció cómo su padre fue arrastrado y su madre golpeada,
antes de ser ella misma arrastrada por varios soldados, sus gritos ahogados por el clamor de la guerra. Esta experiencia no duró minutos, sino horas, y dejó una marca indeleble, una herida abierta que no sanaría jamás. Después de cada incidente, no solo enfrentaba el dolor físico, sino una carga abrumadora de vergüenza y estigma. Muchas mujeres se encontraron embarazadas como resultado de estas atrocidades, enfrentando una brutal doble condena en una sociedad que a menudo las juzgaba a ellas en lugar de a sus agresores. La decisión de criar a un hijo producto de la violación, o de buscar alternativas desesperadas e igualmente traumáticas, se convertía en un dilema insoportable. Las que lograban sobrevivir a los campos de concentración o a la ocupación, regresaban a una realidad donde su experiencia era un tabú. Los hombres, maridos o hermanos, que volvían del frente o de la cautividad, a menudo reaccionaban con rechazo, o en el mejor de los casos, con un silencio incómodo que perpetuaba el dolor. La palabra violada era un estigma, una marca de deshonor que podía destruir la reputación de una mujer y condenarla a la marginación social. Era más fácil simular que nada había ocurrido, esconder la verdad bajo capas de silencio y olvido forzado. Pocas se atrevieron a hablar abiertamente de lo que les había pasado. El miedo a la represalia, el juicio social y la profunda sensación de humillación las empujaban al mutismo. Una anciana de un pequeño pueblo ucraniano, muchos años después de la guerra, relató con la voz rota cómo, al ser liberadas, las mujeres que habían sufrido violaciones eran a menudo excluidas, incluso por sus propias familias. Éramos las impuras, dijo, las que habíamos sido tocadas por el enemigo, como si la culpa fuera nuestra. Esta percepción no era universal, pero sí lo suficientemente extendida como para generar un trauma intergeneracional, donde las madres no podían hablar con sus hijas sobre lo vivido, transmitiendo el miedo y el silencio a través de las generaciones. Los cuadernos privados, las cartas no enviadas o los diarios ocultos, si es que existieron y sobrevivieron a la purga de la guerra y la posguerra, habrían revelado miles de estos testimonios. Experiencias como las de la mujer que, escondida en un sótano helado, escuchaba los pasos de los soldados arriba, sabiendo que su turno podría llegar en cualquier momento, o la de la madre que presenciaba la violación de su hija, impotente, con el corazón roto. Estas no eran solo violaciones, eran la destrucción de la identidad, la violación del alma, la aniquilación de la esperanza. Las historias fueron sistemáticamente minimizadas, no solo por la propaganda nazi, que negaba la veracidad de estos crímenes, sino también, paradójicamente, por las autoridades soviéticas de posguerra, que preferían una narrativa de heroísmo colectivo y sacrificio antes que exponer las debilidades y los sufrimientos individuales de sus ciudadanos. Se enfocaron en la resistencia y la victoria, silenciando los aspectos más oscuros y humillantes de la ocupación, especialmente aquellos que podían interpretarse como una mancha en el honor de la nación. Este silencio institucional y social no hizo sino agravar el sufrimiento de las víctimas. Se les negaba la validación de su dolor, la posibilidad de procesar el trauma y de encontrar justicia. Para muchas, la guerra nunca terminó realmente, continuó viviendo dentro de ellas, manifestándose en pesadillas, en la incapacidad de formar relaciones íntimas, en la depresión crónica y en el miedo constante. La voz de estas víctimas, aunque apagada por el tabú y la negligencia histórica, sigue resonando en las sombras, recordándonos el precio incalculable de la brutalidad sistemática y la importancia de escuchar las verdades más incómodas. Son recordatorios vivientes de que, para ellas, la Operación Barbarroja fue mucho más que una batalla de números y estrategias, fue el cataclismo personal que destrozó para siempre sus vidas. Las violaciones perpetradas durante la operación Barbarroja distaron mucho de ser meros incidentes aislados, el resultado de la ebriedad o la desviación de unos pocos individuos. Por el contrario, constituyeron en muchos casos una estrategia deliberada de terror y desmoralización, una herramienta de guerra que buscaba doblegar la voluntad del enemigo no solo en el campo de batalla, sino en el corazón mismo de sus comunidades. La propaganda nazi había tejido durante años una red de mentiras y deshumanización, presentando a los eslavos, y en particular a los soviéticos, no como seres humanos, sino como Untermenschen subhumanos, bestias bolcheviques y judíos que representaban una amenaza existencial para la civilización aria. Esta deshumanización profunda fue la clave que abrió la puerta a las atrocidades más inimaginables. Si el enemigo no era humano, entonces no merecía un trato humano, y cualquier acto de violencia contra ellos no solo era permisible, sino que, en la retorcida lógica nazi, se convertía en un deber. Esta narrativa no solo justificaba el genocidio, sino que también allanaba el camino para que la violación se convirtiera en un arma. La participación en estas atrocidades no se limitó a una sola rama de las fuerzas de ocupación. Si bien las unidades de las SS, conocidas por su brutalidad ideológicamente motivada, estuvieron profundamente implicadas en crímenes de guerra, incluyendo las violaciones masivas, la Wehrmacht, el ejército regular alemán, también fue cómplice.
Durante mucho tiempo, la historiografía oficial alemana intentó presentar a la Wehrmacht como una fuerza apolítica y honorable, manchada solo por las acciones de las SS. Sin embargo, las pruebas históricas revelan una participación mucho más extendida. Los soldados de la Wehrmacht, imbuidos de la ideología racista y anticomunista, a menudo adoptaron las mismas prácticas brutales contra la población civil. Órdenes explícitas como el Kommissarbefehl y de otras directivas menos públicas que promovían un trato inhumano hacia la población soviética, crearon un ambiente donde la impunidad era la norma. La ausencia de castigos severos para los perpetradores de violaciones y otros crímenes de guerra envió un mensaje claro desde la cúpula militar. Tales actos no solo eran tolerados, sino que encajaban dentro de la lógica de la guerra de aniquilación que se libraba en el este. La magnitud de estas acciones es escalofriante. Aunque es imposible obtener cifras exactas debido al caos de la guerra, el silencio forzado de las víctimas y la destrucción de archivos, los testimonios de los supervivientes y las investigaciones posteriores sugieren que miles, probablemente cientos de miles, de mujeres y niñas soviéticas fueron víctimas de violaciones sistemáticas. Estas acciones ocurrieron en pueblos y ciudades enteras, durante las deportaciones, en los campos de prisioneros o en las casas ocupadas. No fue una práctica limitada a los momentos de mayor confusión o a los focos de resistencia, se convirtió en una constante, un elemento omnipresente de la ocupación, un recordatorio constante para la población subyugada de su impotencia y su falta de derechos bajo el yugo nazi. Las violaciones servían para infundir terror, para humillar al enemigo al deshonrar a sus mujeres, y en última instancia, para quebrar el espíritu de resistencia de las comunidades. Era una forma de ejercer poder absoluto, de destruir los lazos sociales y familiares, y de dejar una cicatriz psicológica tan profunda que la recuperación sería casi imposible. Los cuerpos de las mujeres soviéticas se convirtieron en un campo de batalla más, donde la ideología nazi se manifestaba en su forma más brutal y degradante. La violación sistemática fue un método para borrar la identidad, para despojar de humanidad y para imponer la supremacía aria de la manera más cruda. Los perpetradores, condicionados por años de propaganda y operando en un ambiente de impunidad, veían en estos actos no solo una válvula de escape de la tensión de la guerra, sino también una forma de cumplir con la doctrina de aniquilación racial. La crueldad no era accidental, era funcional, formaba parte de un plan más grande para someter y, finalmente, eliminar a lo que se consideraba una amenaza. La Operación Barbarroja, en este sentido, fue una guerra ideológica total, donde cada atrocidad, por horrible que fuera, contribuía a la consecución de los objetivos genocidas del Tercer Reich. El impacto de estas atrocidades masivas se extendió mucho más allá del cese de las hostilidades, dejando una huella indeleble que moldearía el paisaje social y psicológico de la Unión Soviética durante décadas. Para las víctimas directas de las violaciones, la guerra no terminó con la retirada alemana, continuó manifestándose en una profunda y compleja red de secuelas psicológicas, físicas y sociales. La vergüenza y el estigma, como ya se ha mencionado, fueron cargas pesadísimas. Muchas mujeres vivieron el resto de sus vidas en un silencio autoimpuesto, temiendo el juicio social, el rechazo familiar e incluso la condena de una sociedad que, en su afán por glorificar el heroísmo y la victoria, a menudo minimizó o ignoró el sufrimiento más íntimo y personal. La posibilidad de buscar apoyo o terapia era prácticamente inexistente en la posguerra soviética, donde el enfoque se centraba en la reconstrucción y la resiliencia colectiva, no en el trauma individual. De este modo, millones de mujeres llevaron su dolor en solitario, sufriendo depresión crónica, ansiedad severa, trastornos de estrés postraumático y una profunda desconfianza hacia los demás, incluso hacia sus seres queridos. Más allá de lo psicológico, las consecuencias físicas fueron igualmente devastadoras. Muchas de las violaciones resultaron en embarazos no deseados, lo que en una sociedad conservadora y puritana como la soviética podía llevar al ostracismo social más extremo. Las opciones para estas mujeres eran escasas y a menudo peligrosas, lo que incrementaba aún más su trauma. Aquellas que llevaban el embarazo a término se enfrentaban a la ardua tarea de criar a un niño fruto de la brutalidad, una constante y dolorosa remembranza de la atrocidad sufrida. Además, las enfermedades de transmisión sexual, a menudo no diagnosticadas ni tratadas adecuadamente debido a la falta de recursos y el estigma, dejaron secuelas de salud a largo plazo, afectando su fertilidad y calidad de vida. Las lesiones físicas sufridas durante las violaciones, desde heridas internas hasta mutilaciones, también tuvieron un impacto duradero, causando dolor crónico y discapacidades que limitaban sus vidas mucho después de que los tanques hubieran abandonado el país. El legado del trauma trascendió a las víctimas directas, permeando en sus familias y en la sociedad en su conjunto. Los matrimonios se vieron afectados, la proximidad íntima, que antes era una fuente de consuelo, podía convertirse en un desencadenante de recuerdos dolorosos. La paternidad y la maternidad también se vieron alteradas. Las madres traumatizadas a menudo luchaban por establecer vínculos emocionales sanos con sus hijos,
transmitiendo inconscientemente su ansiedad y su dolor. Los hijos de Biociones enfrentaban sus propias batallas, lidiando con el estigma de su origen y, en muchos casos, con la búsqueda de su identidad en un entorno que prefería el silencio. Las generaciones siguientes, aunque no experimentaron directamente el horror, crecieron en hogares marcados por la tristeza, el secreto y las cicatrices invisibles de la guerra. Este sufrimiento intergeneracional se manifestó de diversas maneras, en patrones de conducta, en la dificultad para expresar emociones, en la perpetuación de un silencio protector que, paradójicamente, impedía la curación. A nivel social, la experiencia de las biociones masivas contribuyó a moldear las relaciones de género y las actitudes hacia la violencia. El control sobre el cuerpo de las mujeres se intensificó en algunas comunidades como una forma de proteger el honor familiar y social, lo que irónicamente podía llevar a nuevas formas de opresión. La desconfianza hacia los otros y la glorificación de la madre patria y la pureza nacional se vieron reforzadas, elementos que jugarían un papel significativo en la narrativa oficial de la posguerra. La brutalidad experimentada por las mujeres se encapsuló en el discurso público como un símbolo de la crueldad del enemigo, un elemento más en la demonización del oponente, sin ahondar en las complejidades del trauma experimentado por las víctimas. La sociedad soviética de posguerra, pese a su aparente cohesión, estaba llena de cicatrices latentes, de traumas no resueltos que se manifestaban en problemas sociales y personales. La negación de estas realidades dolorosas impidió una verdadera sanación colectiva y dejó un vacío en la comprensión del impacto humano completo de la Operación Barbarroja. La necesidad de reconstruir el país y de proyectar una imagen de fortaleza colectiva primó sobre las necesidades individuales de quienes cargaban con el peso de la atrocidad. El profundo impacto, las secuelas personales y sociales de estas biociones masivas, se vieron agravados por un fenómeno que se extendió por décadas: la censura y el silencio histórico que envolvió estas atrocidades. Sorprendentemente, esta omisión no fue exclusiva de un solo bando, sino que se manifestó en la historiografía tanto occidental como soviética, aunque por motivos y razones distintas. Es un trágico testimonio de cómo la verdad histórica puede ser manipulada o suprimida en aras de narrativas políticas, intereses nacionales o prejuicios sociales. En el lado soviético, el silencio fue casi absoluto durante la Guerra Fría y mucho después. Las razones eran multifacéticas y profundamente arraigadas en la ideología y la política del Estado. En primer lugar, la narrativa oficial soviética glorificaba la Gran Guerra Patria como una victoria heroica del pueblo y el ejército soviético sobre el fascismo, enfatizando el sacrificio colectivo, la resistencia férrea y la cohesión inquebrantable de la nación. La existencia de biociones por parte de los invasores, y especialmente las que afectaban la dignidad de las mujeres, encajaba mal en esta narrativa de victimismo heroico. Reconocer la vulnerabilidad masiva de las mujeres frente a la brutalidad enemiga podría haber sido percibido como una mancha en el honor nacional, una admisión de debilidad frente al agresor que el Estado no estaba dispuesto a tolerar. Se priorizaba la imagen de una población fuerte y resiliente, y las historias de biociones individuales habrían socavado esta imagen. Además, el estigma social hacia las víctimas de biociones era un factor poderoso para el silencio. En una sociedad conservadora y, a menudo, moralmente puritana como la soviética, las mujeres que habían sido violadas eran, en muchos casos, culpabilizadas o estigmatizadas, vistas como impuras o manchadas. Hablar abiertamente de la experiencia de una bioción significaba arriesgarse al ostracismo, al rechazo social e incluso a severas consecuencias personales. Las autoridades soviéticas, en lugar de desafiar este estigma y apoyar a las víctimas, optaron por el camino fácil de la negación y la supresión, reforzando así el manto de silencio. Los archivos militares y civiles que pudieran haber contenido pruebas de estas atrocidades fueron clasificados o destruidos, haciendo imposible una investigación histórica exhaustiva y oficial. En el Occidente, el silencio adoptó formas diferentes, pero fue igualmente efectivo. Tras la guerra, y durante la Guerra Fría, la Unión Soviética fue vista principalmente como un adversario ideológico, y la historiografía occidental tendía a centrarse en los aspectos militares y estratégicos del conflicto, o en las atrocidades del Holocausto. El sufrimiento de la población civil eslava, y en particular las biociones masivas, fue a menudo relegado a notas a pie de página o simplemente ignorado. Existía una cierta reticencia a presentar a los soviéticos como víctimas, pues ello podría humanizarlos de una manera que contradecía la narrativa de la amenaza comunista. Además, el tema de la bioción en guerra era, en general, un tabú en la historiografía militar de la época, considerada un tema incómodo o femenino que no encajaba en los relatos tradicionales de batallas y héroes. Muchos historiadores prefirieron centrarse en aspectos más importantes de la guerra, dejando a un lado las experiencias más íntimas y traumáticas de las víctimas civiles. Sin embargo,
A pesar de los esfuerzos sistémicos por silenciar estas historias, la verdad empezó a emerger gradualmente, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la tenacidad de aquellos que buscaron la justicia y el reconocimiento. Fue principalmente a partir de la década de 1970 y 80, y con mayor fuerza tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, cuando los archivos comenzaron a abrirse, aunque de manera limitada. Historiadores valientes, tanto occidentales como, más tarde, rusos, comenzaron a desenterrar testimonios, documentos y registros ocultos que arrojaron luz sobre la magnitud de las violaciones y otras atrocidades. El trabajo de historiadoras feministas fue crucial para contextualizar estas acciones no solo como actos individuales de barbarie, sino como una herramienta de guerra y opresión de género. Los testimonios de las pocas víctimas que se atrevieron a hablar, a menudo al final de sus vidas o en círculos muy privados, comenzaron a ser recopilados y publicados, dando voz a una generación que había sido silenciada. Libros, documentales y estudios académicos empezaron a desafiar las narrativas oficiales, obligando a una reevaluación de lo que realmente ocurrió en el frente oriental. Este proceso de redescubrimiento y reconocimiento ha sido lento y doloroso, pero esencial para una comprensión más completa y honesta de la Operación Barbarroja y sus horribles consecuencias. La verdad emergió no por un esfuerzo coordinado de los Estados, sino a través de la perseverancia de individuos y el cambio progresivo en las sensibilidades históricas y sociales, demostrando que ninguna atrocidad puede permanecer oculta para siempre, por mucho que se intente borrar de la memoria colectiva. Estas historias, una vez silenciadas, ahora forman una parte ineludible del mosaico de horrores que fue la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el foco de este relato recae firmemente en la brutalidad desatada por la Operación Barbarroja y la depravación de la invasión nazi, sería una omisión grave no reconocer que la guerra, en su naturaleza más cruda, a menudo engendra un ciclo pernicioso de violencia. La experiencia de las tropas soviéticas, que fueron testigos directos de las atrocidades inimaginables perpetradas por los invasores nazis contra su patria, contra sus familias y, muy especialmente, contra sus mujeres y niños, forjó en ellos un deseo de venganza tan profundo como devastador. Al repeler el avance alemán y comenzar su propia marcha hacia el oeste, liberando territorios y, finalmente, adentrándose en el propio suelo alemán, el Ejército Rojo se encontró ante escenarios de devastación y sufrimiento que habían dejado los nazis. Los soldados soviéticos habían visto pueblos quemados hasta los cimientos, millones de sus compatriotas asesinados, torturados o hambrientos hasta la muerte, y miles de mujeres y niñas sometidas a las más horrendas violaciones. Esta exposición constante al horror, sumada a años de propaganda que demonizaba al enemigo alemán, creó un ambiente donde la distinción entre combatiente y civil se volvió, para muchos, tan difusa como lo había sido para los alemanes en su avance. La brutalidad nazi había sembrado una semilla de odio tan virulenta que, al llegar su momento, floreció en una retaliación igualmente terrible. Aunque es crucial no equiparar las motivaciones, el genocidio nazi tenía una base ideológica de aniquilación racial y sistemática. La venganza y el resentimiento acumulado durante años de guerra total alimentaron acciones reprobables. Así, durante el avance del Ejército Rojo hacia Berlín, se documentaron también episodios de extrema violencia contra la población civil alemana. Las violaciones y la brutalidad se convirtieron, para algunos en el Ejército Rojo, en una forma retorcida de justicia, o más a menudo, en la simple explosión de una furia contenida por años de sufrimiento. Este capítulo oscuro, aunque distinto en su origen y contexto al de la Operación Barbarroja, ilustra de manera desgarradora cómo la guerra total, una vez desatada, tiene la capacidad de corromper y deshumanizar a todas las partes involucradas, creando una espiral de violencia que devora la moralidad y deja un reguero de dolor incalculable en su estela, sin distinguir bandos. En este sombrío viaje a través de las horribles consecuencias de la Operación Barbarroja, hemos desenterrado verdades que la historia oficial ha preferido sepultar. No hemos investigado estos eventos por mero morbo, sino por una necesidad imperativa de comprensión. La historia, en su versión más cruda, más brutal, es el espejo más fiel de la naturaleza humana, capaz de las mayores grandezas y de las infamias más profundas. Recordar las violaciones, los masacres y el sufrimiento incalculable de millones de civiles, especialmente de mujeres silenciadas, no es un ejercicio de revictimización, es un acto de resistencia contra el olvido, una advertencia atemporal. Cada testimonio que ha luchado por salir a la luz, cada cifrada que revela la magnitud del horror, nos grita con urgencia que la ideología del odio y la deshumanización son las semillas de la barbarie. Cuando cualquier grupo humano es despojado de su humanidad, cuando se le etiqueta como inferior o enemigo existencial, el camino hacia las atrocidades más inimaginables se abre de par en par. La Operación Barbarroja nos enseña que la guerra no es solo una confrontación de ejércitos, es, en su esencia más perversa, una guerra contra la dignidad, la vida y el alma misma de las personas. La narrativa de aquella invasión,
la más grande en la historia, no puede comprenderse sin el capítulo sangriento de la violencia sistemática. Es un recordatorio doloroso de que la indiferencia, el silencio y la complicidad son tan peligrosos como el arma en la mano del perpetrador. La verdadera naturaleza de la guerra reside en estos actos que rompen el tejido social, que destrozan vidas individuales y que dejan cicatrices que perduran por generaciones. No podemos permitir que estas voces se apaguen, ni que estas verdades incómodas queden relegadas al olvido. Debemos confrontarlas, examinarlas, aprender de ellas, para así, quizá, evitar que la historia, en su ciclo más cruel, se repita. Porque solo recordando, en toda su crudeza, lo que fuimos capaces de hacer, podremos aspirar a ser mejores.